Buenas tardes tengan todos mis estimados hermanos y amigos. La gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Un día más estamos por acá en estos medios para continuar con nuestra labor ministerial de anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello, en esta tarde, les voy a invitar a que pueda leer conmigo la palabra del Señor en el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, versículo 13. Y leemos la palabra del Señor de la siguiente manera. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y a la luz de estos versos de la palabra del Señor, quiero compartir con todos ustedes la palabra de Dios bajo el título La Gran Confesión. La Gran Confesión. Y encontramos en este pasaje de las Escrituras a nuestro amado Señor y Salvador, a nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, viniendo a una región que nuestro texto identifica como la región de Cesarea de Filipo. En los tiempos bíblicos, en esta geografía, habían dos Cesareas. La Cesarea conocida como la Cesarea Marítima, al lado de la costa del mar, y estaba Cesarea de Filipo, una ciudad que había edificado uno de los hijos del rey Herodes el Grande, llamado Felipe, aquel hermano de Herodes Antipas, con el que Juan el Bautista siempre tuvo un conflicto. Hermano del que asesinó a Juan el Bautista, el que decapitó a Juan el Bautista. Su hermano, Felipe, que se divorció, se separó de su esposa llamada Gloria al nombre del Señor. No me viene ahorita a la memoria el nombre de esta mujer, que terminó casándose con su hermano Herodes Antipas. Y allí, esa ciudad, él le colocó su nombre en honor al emperador. Cesarea por el César, Cesarea de Filipo. Y esta Cesarea de Filipo estaba ubicada, Herodías se llamaba la mujer del hombre, Herodías, la impía Herodías. Y encontramos que esta ciudad estaba en una franja entre la frontera del mundo gentil y el mundo judío, la frontera del territorio de Israel y el territorio de los gentiles. Y allí, justo allí, cerca había una fortaleza militar que habían establecido allí los romanos, y aquella fortaleza militar estaba edificada, sustentada debajo de una roca que hacía firme aquella edificación donde estaba el fortín de los romanos. Y es allí, en ese lugar, a la sombra de ese fortín sobre una roca, y entre lo gentil y lo judío, que Cristo hace una pregunta a sus discípulos. Y él dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿qué dicen de mí? La gente, ¿qué dicen de mí? Ahora, fíjense bien que el Señor no preguntó: ¿qué dicen ellos de mí, de Jesús de Nazaret, del humilde carpintero de Galilea? Fíjense que esa no es la pregunta. Esa no es la pregunta. No le dice: ¿qué dicen de mí, de Jesús de Nazaret? Sino que el Señor
se atribuye un título mesiánico, un título que había sido usado tanto por el profeta Ezequiel como el profeta Daniel. Y él dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él no dice, ¿qué dicen de mí? Sino dicen, ¿qué dicen del Hijo del Hombre? Un título que se atribuyó el Señor para sí. Un título que en Daniel capítulo 7 las escrituras se lo atribuyen a un ser glorioso, a un ser del cielo, a un ser celestial que está relacionado con el anciano de días, con el Dios y Padre, el Dios eterno, el Dios todopoderoso. Es decir, que el Señor Jesucristo se atribuye el título no solamente del Hijo del Hombre, sino que da a entender que el Hijo del Hombre no es terrenal, sino que es del cielo. El Mesías que viene del cielo. ¿Qué dicen los hombres? Pregunta el Señor. Y los discípulos que estaban bien informados, porque estaban relacionados con las personas, no estaban, estaban apartados para Cristo, pero no desligados totalmente de la sociedad, al punto de que ellos podían saber lo que la gente podía opinar del Señor. ¿Qué decían ellos del Señor? Ellos decían, unos dijeron Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Ahora, fíjese bien en esto, mi estimado amigo y hermano. ¿Para quién no sería un honor que lo comparen con Juan el Bautista? Todo el pueblo de Israel lo tenía por profeta. El mismo rey Herodes que lo decapitó le temía porque sabía que era varón santo. Los fariseos, los militares, los herodianos, los publicanos, todos sintieron el poder y la influencia santa y poderosa que había en la vida de Juan el Bautista. Lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre había estado lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿a quién no le hubiera gustado que lo compararan con Juan el Bautista? De hecho, cuando Juan comenzó su ministerio, los sacerdotes que vinieron de Jerusalén le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? Es decir, que tenían un alto concepto de Juan el Bautista. En segundo lugar, dice, otros dicen que eres Elías. Moisés y Elías, los profetas más influyentes en toda la historia de Israel. El profeta de fuego, el hombre que solamente decía, descienda fuego y caía fuego del cielo. El hombre que Dios respaldaba, el hombre sobrenatural, el hombre prácticamente que si Santiago en su carta no hubiera dicho, si Santiago no hubiera dicho que Elías era hombre, sujeto a pasiones, igual que nosotros, bueno, ¿qué no se creería de Elías? Porque Elías era un hombre totalmente consagrado para Dios, pero era un hombre sujeto. Ahora, vuelvo y pregunto, ¿a quién no le hubiera gustado? ¿A quién no le gustaría que le dijeran, el ministro tal es Elías, es como Elías? O alguno de los profetas, Jeremías, alguno de aquellos grandes hombres de la historia. Sin embargo, eso hubiera sido bien aceptado por cualquier humano, por cualquier mortal, pero no para Jesús de Nazaret. ¿Tú sabes por qué no? ¿Por qué no para Jesús de Nazaret? Porque esta declaración implícita de cada una de las personas que fueron interrogadas o de cada una de las personas que dieron su opinión o que pensaban con Jesús de Nazaret, todas eran humanamente bien bonitas, pero todas eran erradas bíblicamente. ¿Por qué? Porque era un rechazo a lo que Jesús de Nazaret decía que era. Él decía que era el Mesías. Él decía que era el enviado del Padre. He sido enviado de mi Padre. Soy el Hijo del Hombre, aquel del cual habló Daniel, que decía, veía yo en las nubes que venía uno semejante al Hijo del Hombre. Es decir, todas estas declaraciones son maravillosas para usted, para mí, para cualquiera, pero no para Jesucristo. Porque, vuelvo y repito, porque era un rechazo. Era una negación de lo que en realidad era el Señor o de quién era en realidad el Señor. El Hijo del Hombre, el Mesías venido del cielo, el descendiente de David, que David le llama por el Espíritu Señor, el glorioso Señor. Entonces Cristo le pregunta a ellos, ¿y vosotros? Ok, eso es lo que ellos dicen. Pero ustedes,
que me ven, que me escuchan, que están en comunión conmigo. ¿Qué decís vosotros de mí? No me importa mucho lo que digan aquellos. Quiero saber la opinión de ustedes. Parece que en el momento hubo un silencio sepulcral. Pero de pronto se levantó el que siempre se levantaba rápidamente. De pronto se puso en pie Pedro. Entonces respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. En pocas palabras, Pedro reconoció la identidad de Jesús de Nazaret y su naturaleza. No solamente su identidad, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Mesías anunciado por todos los profetas, desde Samuel en adelante. Todos, tú eres aquel de quien habló Moisés, tú eres de quien habló Isaías, tú eres aquel de quien habló el profeta Isaías, tú eres del que habló Daniel, tú eres el anuncio de todo el Antiguo Testamento, tú eres el redentor prometido, la promesa de redención, tú eres el Cristo, pero a la vez dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pedro hizo una confesión con respecto a su naturaleza, el Mesías divino, el Cristo de Dios, el hombre, eres hombre, pero eres el Hijo de Dios que llegó a hacerse hombre. Una confesión gloriosa, una confesión doctrinal, una confesión de todo lo que es el Señor, de todo lo que representa y de todo lo que vino a hacer. En pocas palabras, la confesión de Pedro resume la persona y la obra de Jesucristo. Tú eres el Mesías que ha de morir por el mundo. Tú eres el Mesías, aquel del cual habló el profeta Isaías, que dijo que tú llevarías nuestras cargas, tú llevarías nuestras iniquidades, tú llevarías nuestras dolencias, tú llevarías nuestros dolores. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Pero ese Mesías no es simplemente humano, es divino. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Es decir, una filiación divina. El Verbo venido del cielo. La gloriosa persona del Hijo de Dios que se hizo hombre. Dios hombre. Era lo que estaba diciendo Pedro allí. Ahora, Cristo, ante la confesión de Pedro, él dice, bienaventurado. Esa palabra es maravillosa. La palabra bienaventurado podríamos traducirla muy feliz. Bendito, dichoso, muy feliz. Y esa fue la palabra que utilizó Cristo para Simón Pedro. Bienaventurado eres, Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. No lo llamó por el nombre que él le puso, sino por el nombre de pila, el nombre judaico, Simón. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Porque lo que tú acabas de declarar, lo que tú acabas de confesar, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Escuche esto. Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le dice, eso no nació de tu corazón. Eso no fue una reflexión tuya. Eso no fue el ejercicio de tu libre albedrío. Cristo dice, esto fue una revelación de mi Padre. No es carne ni sangre. No fue algo que tú aprendiste en tu educación judía. Esto no es algo que tú aprendiste como marinero experto. Esto no es una cosa que tú de tanto reflexionar llegaste a esta conclusión. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto que tú acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, no surgió de tu corazón, no surgió de tu mente, no surgió de un aprendizaje y una educación religiosa. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. De tal manera, mi estimado hermano y amigo, que la única manera que nosotros podamos tener un concepto
concepto claro de quién es Jesús de Nazaret es por una intervención del cielo. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, que el Evangelio, alabado sea el nombre del Señor, es el único mensaje cuya fuente y origen es del cielo, es divino, es celestial. Tú puedes hacerte partícipe de una religión, miembro de una religión. Tú puedes llegar a ser miembro de cualquier religión por instrucción, porque te llevaron de pequeño. Pero la única forma de que puedas llegar a tener una relación íntima, profunda con Jesucristo, el Hijo de Dios, es que el Espíritu de Dios te lleve a Cristo, te revele a tu ser interior quién es Jesús de Nazaret en realidad. Es decir, amigos míos, que usted no puede venir a Cristo a menos que haya una intervención del cielo. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, ninguna fuente humana, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo quiero dejar este punto bien claro. Cristo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Jesucristo dijo que la única forma de que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados es que el Espíritu Santo nos convenza de ellos. Que Él nos convenza de nuestro pecado, que Él nos convenza de nuestra equivocación, de nuestro error, de nuestra dureza, de nuestra maldad. De lo contrario, nunca podremos venir a Cristo Jesús. Es decir, en el Evangelio opera la fuerza y la gloria del Dios Trino, el Padre que nos atrae, el Hijo que es el objeto de nuestra devoción y el Espíritu Santo que nos rinde a los pies de Cristo, que nos da el arrepentimiento verdadero. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, Pedro le dice, bienaventurado eres Simón. No te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. El Evangelio es de origen divino. El Evangelio es Dios hablando a través de las Escrituras por medio de sus ministros, por medio de sus predicadores. Es la viva voz de Dios llamando al hombre al arrepentimiento. El Evangelio viene del cielo. El Evangelio es divino. El Evangelio es una promesa de Dios. No es la religión de los antiguos padres. No es el invento de los judíos. No es la religión del Papa. El Evangelio es la gloria de Dios en Cristo. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, el Señor le dice algo interesante a Pedro con respecto a esa confesión. Y le dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Ahora le da el segundo nombre. Simón, Pedro. Simón, nombre de pila. Pedro, el nombre que él le dio. Pedro, que significa roca, piedra firme. Porque el voluble Pedro iba a llegar a ser una roca. Un hombre con estabilidad. Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca. Ahora, él no le está diciendo sobre ti. No sé cuánta tinta habrán gastado los católicos romanos y todos tratando de probar que Pedro era la roca. Que Pedro era la roca. Bueno, eso lo podemos resolver fácilmente porque podemos ir a la Biblia. Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 2 y en el verso 4, él dice, acercándoos a él, roca viva, la piedra desechada ciertamente por los edificadores, mas para Dios preciosa y estable. Es decir, Pedro dice que Cristo es la roca, acercándoos a él, roca viva, piedra viva. La desecharon los edificadores, pero para Dios es preciosa y es estable. Preguntémosles a Pablo. Pablo dice en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 3 y en el verso 11, dice, y nadie puede poner otro fundamento, una roca, dice, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Una vez más, preguntémosle a Pablo, Efesios capítulo 2, verso 20, él dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo
Jesucristo mismo. Entonces tenemos el testimonio de las Escrituras que Pedro no era esa roca. Pero ahora, examinando el texto dice, tú eres Pedro, tú eres una roca, tú eres una piedra. Y sobre esta roca, sobre esta roca, ¿cuál roca? La confesión que había hecho Pedro. ¿Cuál fue la confesión de Pedro? Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Es decir, que la iglesia verdadera de Cristo está cimentada en la persona y en la obra de Cristo. No está cimentada en la obra del Papa, no está cimentada en la obra de los católicos, está cimentada en la persona y la obra de Cristo. ¿Cuál es esa roca? La gente dice que es Pedro. El Papa y todos sus cardenales y todos sus obispos dicen que Pedro es la cabeza de la iglesia, pero todo el Nuevo Testamento testifica que la cabeza es Cristo, que Cristo es el fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Efesios 3:11, Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Pedro dice, acercándoos a él, piedra viva. Roca viva. ¿Cuál es la roca? La confesión de Pedro. ¿Qué fue lo que confesó Pedro? Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y él dice, sobre esa confesión, que es una roca, voy a edificar mi iglesia. Es decir, que la iglesia está edificada sobre la persona y la obra de Cristo. No en María, no en el Papa, sino en Jesucristo, en lo que Él es y en lo que Él hizo. Y el Señor le dijo, y edificaré mi iglesia. Sobre esa confesión que tú hiciste, Pedro, voy a edificar mi iglesia. Yo la voy a edificar. Y escuche, artículo posesivo. Mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. ¿Por qué es de Cristo? Porque Él la compró a precio de sangre. En la cruz Él pagó el precio por su pueblo. Pagó por sus pecados. Derramó su sangre. Y con esa sangre inmaculada, preciosa, adquirió un pueblo. Es decir, derramó sangre para limpiar, hacer expiación por su pueblo, por su iglesia. Él va a edificar su iglesia. La iglesia no es mía, la iglesia no es de los pastores, la iglesia no es del Papa, la iglesia es de Cristo. Él pagó el precio. Nosotros somos sus mayordomos, nosotros somos sus siervos, sus servidores. Sobre esa roca, sobre esa confesión, voy a edificar. La iglesia la edifica a Cristo. Y le dice, mi iglesia. Y luego añade, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, que la iglesia de Cristo es invencible. El diablo ha tratado de destruirla por persecuciones, por tratar de avergonzarla, de ridiculizarla. Se ha derramado la sangre de los cristianos a través de toda la historia. Los judíos persiguieron a los profetas y les dieron muerte. Los judíos persiguieron a Jesús de Nazaret y le dieron muerte. Luego los romanos, juntamente con los judíos, persiguieron a la iglesia. Los emperadores romanos, luego los papas y la iglesia. Lea la historia. Vaya a la historia y verá. Verá cómo se ha perseguido. ¿Cómo se ha perseguido la iglesia? ¿Cómo se ha asesinado a los cristianos? Pero Cristo dice, han roto Biblias, han quemado Biblias, se ha prohibido la Biblia, se ha levantado el marxismo, el comunismo y toda clase de perversidad se ha levantado contra la iglesia, pero no han podido, todos han fracasado. ¿Quién recuerda a los emperadores? ¿Quién recuerda a los primeros perseguidores? Nadie se acuerda de ellos, pero todo el mundo recuerda el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el día de hoy está en pie la iglesia triunfante de Cristo. La iglesia de Cristo es indestructible, es invencible, es indetenible, porque está fundada sobre la roca. ¿Cuál es esa roca? Que Jesús de Nazaret, el humilde carpintero de Galilea, es el Cristo, es el Mesías de Dios, es el Hijo del Dios viviente. Y ni la muerte, ni el infierno, ni el diablo, ni todos los enemigos que se levanten podrán prevalecer contra esta gloriosa institución sagrada, la iglesia de Cristo, la iglesia que proclama el evangelio, la iglesia que proclama la gloria exclusivamente de Jesús de Nazaret, el glorioso Hijo de Dios. Ahora, te pregunto a ti, ¿qué dices tú del Señor Jesús? ¿Qué opina usted del Señor Jesucristo? ¿Qué dice usted que es Jesús? ¿Un gran héroe? ¿Un mártir? ¿Qué dices tú? ¿Un maestro moral? ¿Un hombre incomparable? ¿Cuál es tu opinión? Porque de lo que
tú opines de Jesús, depende tu destino eterno. Dependerá la salvación de tu alma. Si tú simplemente crees que es un hombre bueno, un gran maestro, estás cerrado. Estás como los judíos de aquel tiempo. Él es Elías, él es Juan el Bautista, él es alguno de los profetas, pero eso le queda bien a cualquiera, menos a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret demanda un reconocimiento pleno, claro de su persona. Y él no es cualquier profeta, él no es un maestro más, él es el glorioso Hijo de Dios, él es el Cristo de Dios, él es el Redentor. Y te invito en esta hora a deponer tus armas, a abandonar la incredulidad y a rendirte hoy ante nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Su gracia te recibirá, su amor te cubrirá, su sangre te limpiará de todo pecado. El Espíritu Santo te hará una nueva criatura y serás recibido por el amor eterno de nuestro Padre Celestial. Así que, mi estimado amigo que me escuchas, te invito a rendirte a Jesucristo. Te invito a venir a Él en arrepentimiento y en fe y reconocerlo como lo que Él es. Él es el Cristo, Él es el Hijo del Dios viviente, Él es tu Salvador, Él es tu única esperanza. Que Dios te bendiga y que Dios te salve. Que el Espíritu de Dios, a través de este mensaje, te revele quién es Jesús de Nazaret. Dios te bendiga.